Antes de continuar, si disfrutas de nuestro contenido, te invitamos a suscribirte al canal Ecos del Cielo, darle un like a este vídeo y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Tu apoyo es fundamental para nosotros. No la toques. Esta casa no es tuya y ella tampoco es tuya. Tú, una simple empleada, ¿crees que puedes detenerme? No soy solo la empleada. Soy la voz de quienes ustedes quieren callar. Fernando, escúchame. Tu madre está en peligro. Basta. No puedo creer que haya permitido que todo llegara hasta aquí. Mi nombre es Sofía Ramos Vargas, tengo 44 años y esta es la historia más importante que voy a contar en mi vida. Una historia de traición, de amor, de injusticia, pero también de cómo la verdad puede salvar a una familia cuando todo parece perdido. Nací en un pueblito pequeño de Salta llamado Cafayate, donde las casas son de adobe, las calles de tierra y donde todos se conocen desde que nacen. Mi papá, don Ricardo Ramos, trabajaba las viñas desde antes del amanecer hasta que se ocultaba el sol. Mi mamá, doña Elena Vargas, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos de la casa. Éramos humildes, pero nunca nos faltó el amor ni la dignidad. Cuando tenía 18 años, mi papá se enfermó de diabetes. Los medicamentos costaban mucho dinero, más de lo que ganábamos trabajando la tierra. Mi hermano menor, Mateo, apenas tenía 15 años y necesitaba seguir estudiando. Mi hermana Lucía tenía 13 y soñaba con ser maestra. Yo sabía que tenía que hacer algo para ayudar a mi familia. Sofía, mi hija, me dijo mi mamá una noche mientras cosíamos junto al fuego. En Buenos Aires hay trabajo para las muchachas como tú. Trabajo honrado en casas de familias ricas. Mariana Pérez, la comadre de tu tía Isabel, trabajó allá por 5 años y pudo mandar dinero a su familia. La idea me daba miedo, pero también esperanza. Nunca había salido de mi pueblo. No conocía la ciudad grande. No sabía cómo era vivir entre tantos edificios y tanto ruido. Pero si podía ganar dinero para los medicamentos de mi papá y para que mis hermanos siguieran estudiando, valdría la pena cualquier sacrificio. 3 semanas después, con una valija prestada y el corazón lleno de sueños y miedos, me subí al colectivo que me llevaría a Buenos Aires. Mi mamá me había cosido mis mejores vestidos. Me había dado su collar de perlas falsas que había heredado de mi abuelita y me había hecho prometerle que escribiría todas las semanas. Cuídate mucho, mija. No olvides de dónde vienes. Mantén tu cabeza en alto y tu corazón limpio. Dios te va a cuidar. El viaje duró casi un día entero. Cuando llegué a la terminal de Retiro, me sentí como una hormiguita perdida en el desierto. Había tanta gente, tanto ruido, tantos autos, tantos edificios enormes que parecían tocar el cielo. Pero tenía la dirección que mi tía Isabel me había dado. Recoleta, la casa de la familia Navarro. Tomé varios colectivos, pregunté a muchas personas y finalmente llegué a un barrio que jamás había imaginado que existiera. Las casas eran como palacios, con jardines enormes, fuentes, autos lujosos estacionados afuera. Me sentí muy pequeña con mi vestido sencillo y mis zapatos viejos, pero recordé las palabras de mi mamá sobre mantener la cabeza en alto. La casa de la familia Navarro era la más grande de toda la calle. Tenía una reja dorada, un jardín que parecía un parque y una fuente con la figura de un ángel en el centro. Toqué el timbre con las manos temblando. La puerta la abrió una señora mayor, elegante, pero con ojos cansados. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado. Llevaba un vestido azul claro muy fino y unos aros de perlas que brillaban cuando movía la cabeza. ¿Tú eres Sofía?, me preguntó con una voz suave, casi como un susurro. Sí, señora. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. Soy doña Elvira Valdés de Navarro. Pero me puedes decir, doña Elvira. Pasa, hijita, te ves cansada del viaje. Desde el primer momento, doña Elvira me trató con una bondad que no esperaba. Me llevó a la cocina, que era más grande que toda mi casa en Cafayate, y me preparó un café con leche con medialunas. Siéntate, descansa. Después te voy a enseñar toda la casa y te voy a explicar qué necesito que hagas. Mientras tomaba el café, doña Elvira me contó su historia. Había perdido a su esposo, don Fernando Navarro, padre, 5 años antes. Su hijo único, Fernando Navarro hijo,
Había heredado la empresa de construcción de la familia y la había hecho crecer muchísimo. Construía edificios, centros comerciales, barrios privados por toda la ciudad. Es un buen muchacho, me decía con orgullo, pero desde que murió su papá se la pasa trabajando día y noche. Creo que el trabajo es su manera de no pensar en la tristeza. Casi no lo veo. Siempre anda en reuniones, en obras, en viajes de negocios. ¿Y usted no se siente sola, señora? Ay, sí, hijita. Esta casa es muy grande para una sola persona. Por eso necesito compañía, alguien que me ayude con los quehaceres, pero también alguien con quien charlar, con quien compartir las comidas, alguien que haga que esta casa se sienta como un hogar otra vez. Me enseñó toda la casa. Tenía 3 pisos, 8 habitaciones, 5 baños, 2 salas, un comedor formal, otro informal, una biblioteca con miles de libros, un estudio, una cocina enorme con despensa, lavadero, cuarto de planchado y hasta un ascensor pequeño. En el jardín había una piscina, una cancha de tenis y rosales por todos lados. Mi esposo me plantó esas rosas, me decía mientras caminábamos entre las flores. Cada año por nuestro aniversario me regalaba un rosal nuevo. Tengo rosas de 35 años de matrimonio. Mi cuarto estaba en la planta baja, cerca de la cocina. Era pequeño, pero cómodo, con una cama individual, un ropero, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín de rosas. Era el cuarto más bonito donde había dormido en mi vida. Sofía, me dijo doña Elvira esa primera noche. Quiero que sepas que aquí no eres solo la empleada, eres parte de la familia. Quiero que te sientas en confianza, que me cuentes de tu familia, de tu pueblo, de tus sueños. Y así empezó mi nueva vida en Buenos Aires. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Doña Elvira era muy tradicional en sus comidas. Siempre quería café con leche, medialunas o tostadas, huevos revueltos con jamón o milanesas cuando era día especial y siempre fruta fresca. Don Fernando, cuando estaba en casa, era muy diferente a lo que había imaginado. Era un hombre alto de 42 años, cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban mucha distinción. Siempre andaba vestido con trajes elegantes, hablando por teléfono, revisando planos, firmando papeles. Pero nunca fue grosero conmigo. Siempre me saludaba con respeto, me daba las gracias por el desayuno y preguntaba si necesitaba algo. Sofía, ¿cómo está tu familia en Salta?, me preguntaba de vez en cuando. Bien, gracias, don Fernando. Mi papá está mejor con sus medicinas. Me da mucho gusto. Si alguna vez necesitas permiso para ir a visitarlos, no más me avisas. Los primeros meses fueron los más felices que había vivido. Mandaba dinero a mi familia cada 15 días. Mi papá pudo comprar sus medicinas. Mateo siguió en la escuela y Lucía empezó a tomar clases extras de matemáticas porque quería estudiar para ser maestra. Yo me sentía útil, querida, parte de algo importante. Doña Elvira y yo nos hicimos muy cercanas. Por las tardes, después de terminar los quehaceres, nos sentábamos en el jardín a tomar mate y charlar. Ella me contaba historias de cuando era joven, de su matrimonio con don Fernando padre, de cuando nació su hijo. Yo le contaba de mi pueblo, de las tradiciones, de mi familia. Sofía, ¿sabes qué? Tú me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Yo también vine del interior, de un pueblo pequeño de Mendoza. También dejé a mi familia para buscar una vida mejor. ¿En serio, doña Elvira? Sí, hijita. Conocí a mi esposo cuando trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Él era joven, apuesto, trabajador, pero sobre todo era buena persona. Me enamoré de su corazón antes que de su dinero. ¿Y su familia la aceptó? Al principio no. Su mamá decía que yo no era de su clase social. Pero mi esposo luchó por nuestro amor, me defendió, se casó conmigo a pesar de las críticas y durante 35 años fuimos muy felices. Qué bonita historia, señora. Por eso te entiendo, Sofía. Sé lo que es dejar la familia para buscar algo mejor. Sé lo que es sentirse sola en una ciudad grande. Pero también sé que cuando uno encuentra una familia que lo quiere de verdad, ya no importa dónde nació. Yo empezaba a sentir que doña Elvira tenía razón. La casa Navarro se estaba convirtiendo en mi verdadero hogar.
Los domingos eran mis días favoritos. Don Fernando no trabajaba, así que desayunábamos los tres juntos. Doña Elvira preparaba un menú especial, asado, empanadas, ensaladas, vino tinto. Después de comer, don Fernando se iba a jugar al polo con sus amigos y doña Elvira y yo nos quedábamos viendo telenovelas o arreglando el jardín. Sofía, me decía siempre, ¿qué haría yo sin ti? Eres como la hija que nunca pude tener. Don Fernando también empezó a incluirme más en la vida familiar. En mi cumpleaños me regaló un televisor pequeño para mi cuarto y una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Luján, para que no te sientas sola y para que sepas que eres muy importante para esta familia. Así pasaron 2 años. 2 años de tranquilidad, de rutina, de felicidad sencilla. Mi papá estaba mejor de salud. Mateo terminó la secundaria con muy buenas calificaciones y Lucía siguió soñando con ser maestra. Yo me sentía realizada, útil, querida. Hasta que llegó ella. Su nombre era Valeria Montes de Oca. Tenía 36 años. Era muy hermosa, siempre perfectamente arreglada, con ropa de diseñador que costaba más que todo mi sueldo de un año. Según ella, trabajaba como relacionista pública para empresas importantes, organizaba eventos, conocía a toda la gente importante de Buenos Aires. Don Fernando la conoció en una cena de gala para empresarios. Ella estaba organizando el evento y según me contó después, lo impresionó con su elegancia, su cultura, su manera de hablar de arte, de viajes, de negocios internacionales. Es una mujer muy interesante, mamá, le dijo a doña Elvira el día que nos habló de ella. Ha viajado por todo el mundo, habla 3 idiomas, conoce mucho de arte y de cultura. Me da mucho gusto que hayas conocido a alguien especial, mijo. Ya era hora de que pensaras en formar una familia. La primera vez que Valeria vino a la casa, yo estaba preparando la cena. Era un sábado por la noche y don Fernando había pedido que preparara algo especial porque iba a traer a una persona muy importante. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, me quedé impresionada. Valeria era realmente hermosa, cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestido negro elegante, zapatos de tacón altísimos, joyas que brillaban en el cuello y las orejas. Olía a perfume caro y cuando sonreía mostraba dientes perfectamente blancos. Tú debes ser la empleada, me dijo sin siquiera verme a los ojos. Soy Valeria Montes de Oca, la novia de Fernando. Mucho gusto, señorita. Soy Sofía. Pase, por favor. Pero desde ese primer momento algo no me gustó de su manera de mirar la casa, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Sus ojos se movían de un lado a otro, examinando los muebles, los cuadros, los adornos, como si estuviera haciendo un inventario. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La cena fue incómoda desde el principio. Yo había preparado un lomo con salsa de Malbec, papas a la crema y una ensalada de rúcula y parmesano. Era comida tradicional argentina, pero presentada de forma elegante, preparada con mucho cariño. Cuando puse el plato frente a Valeria, hizo una mueca de disgusto. ¡Ay, no, muchas gracias! No puedo comer comida tan rústica. Estoy acostumbrada a comida más refinada, más internacional. Doña Elvira se puso roja de vergüenza. Valeria, querida, este plato es una especialidad de la casa. Sofía lo prepara delicioso. Entiendo que sea tradicional, doña Elvira, pero los tiempos han cambiado. Fernando merece comida de primera calidad, preparada por chefs profesionales. No es nada personal me miró de arriba a abajo con desprecio, contra la empleada. Don Fernando se veía incómodo, pero no dijo nada para defenderme o defender a su madre. Solo cambió el tema de conversación. Valeria estuvo organizando una exposición de arte en el Malva. Sí, fue un evento maravilloso. Vinieron coleccionistas de todo el mundo, diplomáticos, empresarios importantes, gente de nivel, ya sabes. Durante toda la cena, Valeria habló de sus viajes a Europa, de sus contactos importantes, de los eventos exclusivos que organizaba. Pero también hizo comentarios despectivos sobre la decoración de la casa, muy tradicional, muy anticuada, sobre el barrio, aquí ya vive mucha gente nueva, ya no es tan exclusivo, y sobre la comida que yo preparaba. Necesitan contratar un chef francés o por lo menos italiano. Doña Elvira trataba de ser amable,
pero yo veía que se sentía incómoda, pequeña, como si no fuera suficientemente sofisticada para la nueva novia de su hijo. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, escuché parte de su conversación en la sala. Fernando, mi amor, esta casa es hermosa, pero necesita una renovación completa. Los muebles son muy pasados de moda, la decoración es demasiado folclórica. Pero esta casa tiene historia, Valeria. Mi padre la construyó para mi madre. Cada cosa tiene un significado sentimental. Entiendo el sentimiento, mi vida, pero si vamos a vivir aquí después de casarnos, necesito que se sienta como un hogar moderno, elegante, digno de una mujer como yo. ¿Después de casarnos? ¿Ya estás pensando en matrimonio? Bueno, llevamos saliendo 6 meses, no somos unos adolescentes. Los dos sabemos lo que queremos en la vida. Esa noche, después de que Valeria se fue, encontré a doña Elvira llorando en su habitación. Señora, ¿está bien? ¿Pasó algo? Ay, Sofía. Ya me siento muy vieja, muy anticuada. Valeria tiene razón. Esta casa ya no está de moda. Mi comida ya no es refinada. Mi manera de ser ya no es moderna. No diga eso, doña Elvira. Usted es una señora elegante, educada, con mucha clase. Su casa es hermosa, su comida es deliciosa, no necesita cambiar nada para nadie. Pero si Fernando se va a casar con ella, si ella va a vivir aquí, tal vez necesito adaptarme a sus gustos. Señora, esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a hacerla sentir incómoda en su propia casa. Pero por dentro yo tenía miedo. Veía como don Fernando estaba cada vez más enamorado de Valeria, como la admiraba, como la complacía en todo. Y veía como Valeria poco a poco iba tomando control, haciendo comentarios, sugiriendo cambios, criticando la vida que habíamos construido juntas. Las visitas de Valeria se hicieron más frecuentes. Venía los miércoles, los viernes, los sábados y a veces se quedaba hasta el domingo. Cada visita era peor que la anterior. Criticaba todo. La manera como yo servía la mesa, muy informal, la comida que preparaba, demasiado grasosa, la forma como doña Elvira se vestía, necesita un estilista, e incluso mi presencia en la casa, no es raro que una empleada viva aquí. Pero lo peor eran los comentarios que hacía sobre la edad de doña Elvira. Fernando, mi amor, tu mamá ya está grande. ¿No te preocupa que viva sola en esta casa tan enorme? No vive sola, está Sofía y yo vengo todos los días. Sí, pero Sofía es solo la empleada. No puedes ser responsable de cuidar a tu mamá a las 24 horas si tú tienes mucho trabajo. ¿Qué tal si le pasa algo cuando no hay nadie? Mi mamá está perfectamente bien. Tiene 75 años, pero está lúcida, fuerte, independiente. Sí, ahora, pero ya sabes cómo son las personas mayores. Un día están bien y al siguiente día ya no recuerdan dónde pusieron las llaves. Yo notaba cómo estas conversaciones ponían nervioso a don Fernando. Empezó a observar más a su mamá, como si estuviera buscando señales de que algo estuviera mal con ella. Si doña Elvira se tardaba un poquito en contestar una pregunta, don Fernando fruncía el ceño. Si se le olvidaba algo del mercado, él preguntaba, ¿estás segura de que estás bien, mamá? Poco a poco, doña Elvira empezó a cambiar. Se volvió más callada, más insegura. Ya no me contaba sus historias mientras tomábamos mate. Ya no cantaba mientras regaba sus rosas. Se la pasaba sentada en su sillón favorito, viendo por la ventana con ojos tristes. Sofía, me dijo una tarde, ¿será que ya estoy muy vieja? ¿Será que ya no sirvo para nada? ¿Por qué dice eso, señora? Es que Valeria tiene razón en muchas cosas. Ya no cocino tan bien como antes. Se me olvidan cosas. A veces me siento confundida. Señora, usted cocina delicioso. Se le olvidan cositas normales que a cualquiera se le olvidan. Y nunca la he visto confundida. Pero Valeria estudió, viajó por todo el mundo, conoce gente importante, sabe de cosas que yo nunca he sabido. Tal vez Fernando necesita una mujer así en su vida, no una mamá vieja que solo sabe de cocina y telenovelas. Me dolía el corazón ver cómo Valeria había logrado hacer que doña Elvira dudara de su propio valor, de su importancia,
de su lugar en la vida de su hijo. El incidente que cambió todo pasó un martes por la tarde. Valeria había venido con la excusa de ayudar a doña Elvira a organizar su placard. Yo estaba limpiando cerca y pude escuchar toda su conversación. Suegrita, Fernando y yo hemos estado hablando mucho sobre su situación. ¿Mi situación? ¿De qué hablas, Valeria? Bueno, usted ya tiene 75 años, ya no es una jovencita. Vivir sola en esta casa tan grande puede ser peligroso. Pero yo no vivo sola, está Sofía. Y Fernando viene todos los días. Sofía es solo una empleada, suegrita. No puede ser responsable de su seguridad las 24 horas del día. Y Fernando tiene mucho trabajo, muchos compromisos. No puede estar viniendo aquí todos los días a cuidarla. Yo no necesito que me cuiden. Puedo valerme por mí misma. Claro que sí, ahorita. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Un día está uno bien y al día siguiente ya no puede ni recordar dónde puso las llaves del auto. Eso le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Sí, pero usted ya está en una edad en la que estos despistes pueden ser señales de algo más serio. Por eso estuvimos viendo unas residencias para adultos mayores muy bonitas, muy elegantes, con enfermeras especializadas, médicos, actividades para gente de su edad. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Una residencia para adultos mayores. Un geriátrico. ¿Me quieren meter a un geriátrico?, preguntó doña Elvira con la voz quebrada. No es un geriátrico, suegrita, son residencias de lujo, como hoteles 5 estrellas. Tienen spa, restaurantes gourmet, salas de cine, bibliotecas. Es como vivir en un club exclusivo. Pero esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, todas mis cosas, el jardín que plantó mi esposo. Entiendo el apego sentimental, de verdad lo entiendo, pero tiene que pensar en lo práctico. Allá estaría segura, cuidada, acompañada de personas de su edad y Fernando y yo podríamos visitarla los fines de semana. ¿Fernando ya sabe de esto? Estuvimos viendo los lugares juntos. Él está muy preocupado por su seguridad, por su bienestar. Solo queremos lo mejor para usted. Vi cómo doña Elvira se encogía en su sillón, como si las palabras de Valeria fueran golpes físicos. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan derrotada. ¿Y cuándo sería esto? Bueno, no hay prisa. Podemos ir visitando las residencias, viendo cuál le gusta más. Tal vez en un mes o dos ya podríamos hacer el cambio. Un mes o dos, el tiempo suficiente para que se acostumbre a la idea y para hacer todos los trámites necesarios. Esa noche, después de que Valeria se fue, encontré a doña Elvira en el jardín, llorando junto a las rosas que su esposo le había plantado. Sofía. Ven, siéntate conmigo. Me senté junto a ella en la banca de hierro forjado que estaba entre los rosales. ¿Será que realmente ya estoy muy vieja para vivir sola? Señora, usted no vive sola. Yo estoy aquí con usted. Pero Valeria dice que tú eres solo la empleada, que no es tu responsabilidad cuidarme. Doña Elvira, usted no es solo mi patrona, usted es como mi mamá aquí en la ciudad. La quiero como familia. De verdad, hijita, de verdad. Y esta casa no es solo su casa, es nuestro hogar. Es donde hemos sido felices juntas por 2 años. Pero Valeria tiene razón en algunas cosas. Ya se me olvidan cosas. A veces me siento confundida. Señora, a mí también se me olvidan cosas y tengo 44 años. Ayer se me olvidó dónde puse mis llaves. La semana pasada se me olvidó comprar azúcar en el mercado. ¿Eso significa que estoy loca? Doña Elvira sonrió por primera vez en semanas. Tienes razón, hijita, pero ¿y si Fernando realmente piensa que es lo mejor para mí? Don Fernando la ama, señora, pero a veces el amor nos hace cometer errores. A veces creemos que estamos protegiendo a alguien cuando en realidad lo estamos lastimando. ¿Tú crees que me están lastimando? Creo que quieren apartarla de su casa, de sus recuerdos, de las personas que realmente la quieren y eso no es justo. Doña Elvira se quedó callada por un largo rato, viendo sus rosas a la luz de la luna. Sofía, ¿me prometes algo? Lo que usted quiera, señora.
Si realmente deciden llevarme a una de esas residencias, ¿me prometes que no me vas a olvidar? ¿Me prometes que me vas a visitar? Las lágrimas se me salieron sin poder controlarlas. Doña Elvira, le prometo que nunca la voy a abandonar, pero también le prometo que no voy a dejar que se la lleven de su casa si usted no quiere irse. ¿Pero qué podemos hacer? Valeria ya convenció a Fernando. No sé todavía, pero vamos a encontrar una manera. Esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a sacarla de aquí contra su voluntad. Esa noche no pude dormir. Sabía que tenía que hacer algo para proteger a doña Elvira, pero no sabía qué. Valeria era muy inteligente, muy manipuladora. Había logrado convencer a don Fernando de que su mamá necesitaba cuidados especiales. ¿Cómo iba yo, una empleada doméstica de un pueblo de Salta, a luchar contra una mujer tan sofisticada y poderosa? Pero cuando pensaba en doña Elvira llorando en el jardín, cuando pensaba en lo injusto que sería sacarla de su casa, sabía que tenía que intentar algo. No podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo destruían a la persona que más quería en el mundo. Los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla. Valeria intensificó sus visitas y sus manipulaciones. Ahora venía casi todos los días, siempre con alguna excusa. Vine a ayudar a doña Elvira con sus papeles. Traje unos catálogos de residencias. Quiero medir las ventanas para las cortinas nuevas. Pero yo sabía cuál era su verdadero propósito. Estaba tratando de convencer a doña Elvira de que aceptara voluntariamente irse a una residencia y al mismo tiempo estaba plantando más dudas en la mente de don Fernando sobre la capacidad de su mamá para vivir independientemente. Fernando, mi amor, ayer tu mamá se tardó 20 minutos en encontrar sus lentes y los tenía puestos. Eso era mentira. Yo había estado con doña Elvira toda la tarde y nunca pasó nada parecido. Y esta mañana me preguntó 3 veces qué día era. Otra mentira. Doña Elvira siempre sabía perfectamente qué día era, qué hora era, qué tenía que hacer. También noté que se le está olvidando tomar sus medicinas. Ayer encontré las pastillas de la presión en la heladera. Mentira tras mentira tras mentira. Pero don Fernando le creía todo porque Valeria lo decía con tanta convicción, con tanta preocupación aparente, que parecía imposible que estuviera mintiendo. Fue entonces cuando decidí que tenía que empezar a documentar la verdad. Saqué el celular que don Fernando me había regalado en mi cumpleaños y empecé a grabar las conversaciones de Valeria. Al principio me daba mucho miedo. ¿Qué tal si me descubría? ¿Qué tal si me echaba del trabajo? Pero cada vez que veía sufrir a doña Elvira me daba valor. La primera grabación la hice un jueves por la tarde. Valeria había venido con folletos de diferentes residencias de lujo. Se sentó con doña Elvira en la sala y empezó su teatro. Mire, suegrita, esta residencia está en Palermo. Tiene restaurante con chef francés, spa, peluquería, hasta un pequeño casino para entretenerse. Se ve muy bonito, Valeria, pero yo no necesito chef francés. Me gusta mi comida casera. Ay, suegrita, pero piense en grande. Imagínese desayunando croissants recién horneados en lugar de tostadas frías. A mí me gustan las medialunas calentitas que hace Sofía. Sofía hace lo que puede con sus limitaciones, pero no es una chef profesional. En estas residencias tienen nutricionistas, dietistas, gente especializada en alimentación para adultos mayores. Pero aquí tengo mi jardín, mis rosas, mis recuerdos. Los recuerdos se llevan en el corazón, suegrita. Y en cuanto a las plantas, en esta residencia tienen jardines enormes mantenidos por paisajistas profesionales, mucho más bonitos que estos rosales viejos. Sentí como si Valeria hubiera insultado a mi propia familia. Esos rosales no eran viejos, eran el símbolo del amor entre doña Elvira y su esposo. Cada rosa tenía una historia, un recuerdo, un pedazo del corazón de esta familia. Además, continuó Valeria, piense en Fernando. Él tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades. ¿No sería más justo liberarlo de la preocupación constante por su bienestar? ¿Fernando está preocupado por mí? Claro que sí, suegrita. Se desvela pensando en usted. ¿Qué tal si se cae por las escaleras? ¿Qué tal si se le olvida cerrar la llave del gas? ¿Qué tal si alguien malo entra a la casa?
Son muchas preocupaciones para un hombre que está construyendo un imperio. Vi cómo doña Elvira se encogía más y más en su sillón. Valeria era muy hábil. No la estaba obligando directamente a irse. La estaba convenciendo de que ella misma era una carga, un problema, un obstáculo para la felicidad de su hijo. Tal vez tengas razón. Tal vez sería mejor para todos si yo me fuera a vivir a otro lado. No se preocupe por los gastos, suegrita. Fernando puede pagar la mejor residencia de toda la ciudad. Usted se lo merece después de tantos años de trabajo y sacrificio. Esa noche, mientras ayudaba a doña Elvira a prepararse para dormir, vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar. Sofía. Creo que Valeria tiene razón. Tal vez ya es hora de que deje de ser una carga para Fernando. Señora, usted no es una carga para nadie. Don Fernando la ama. Esta es su casa, su hogar. Pero si me quedo, voy a ser un obstáculo para su matrimonio con Valeria. Ella nunca va a ser feliz viviendo conmigo. Y yo no quiero ser la suegra problemática que arruina el matrimonio de su hijo. ¿Y su felicidad no importa? ¿Sus sentimientos no cuentan? A mi edad, la felicidad ya no es lo más importante. Lo importante es no estorbar, no dar problemas. Me dolía el alma ver cómo Valeria había logrado hacer que una mujer tan fuerte, tan digna como doña Elvira, se sintiera como un estorbo en su propia casa. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, Valeria llegó acompañada de un hombre que se presentó como Dr. Gustavo Rivas, especialista en geriatría. Era un tipo desagradable de unos 50 años con bigote ralo y lentes de fondo de botella. Me dio mala espina desde el momento en que lo vi. Doña Elvira, dijo con voz melosa, Valeria me pidió que viniera a visitarla para hacer una pequeña evaluación de su estado de salud, solo para asegurarnos de que está recibiendo la atención médica adecuada para su edad. Pero yo tengo mi doctora de toda la vida, la doctora Laura Benítez. Ella me ve cada 3 meses y dice que estoy muy bien para mi edad. Sí, pero la doctora Benítez es médico general. Yo soy especialista en adultos mayores. Puedo detectar cosas que ella tal vez no ve. El examen fue una farsa completa. El doctor Rivas no hizo ninguna prueba médica real, solo le hizo preguntas capciosas diseñadas para confundirla. ¿En qué año estamos, doña Elvira? En 2023. ¿Qué día de la semana es hoy? Martes. ¿Cómo se llamaba su esposo? Fernando Navarro. ¿Cuántos años estuvo casada con él? 35 años. ¿En qué año se casaron? Doña Elvira se tardó un momento en hacer la cuenta mental. En 1985, no, espere. Me casé a los 25. Tengo 75. En 1973. Ajá, dijo el doctor escribiendo en su libreta como si hubiera descubierto algo muy grave. ¿Y en qué mes se casaron? En mayo. ¿Qué día de mayo? El día 15. ¿Estás segura? Sí. No, era el 15 o el 22, no me acuerdo exactamente. Entiendo. ¿Y su luna de miel? ¿Dónde fueron? Fuimos a Mar del Plata. ¿A qué hotel? Al Sai, no me acuerdo del nombre del hotel. Fue hace más de 40 años. El doctor siguió escribiendo como si todos esos pequeños olvidos fueran síntomas terribles de demencia, pero yo sabía que eran normales. ¿Quién se acuerda del nombre exacto del hotel donde fue de luna de miel hace 40 años? ¿Quién recuerda el día exacto de su boda sin tener que hacer cuentas mentales? Al final del examen, el doctor Rivas habló con Valeria en privado, pero yo logré escuchar parte de su conversación desde la cocina. Definitivamente presenta síntomas preocupantes, confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para recordar fechas importantes. ¿Qué recomienda, doctor? Supervisión constante. Ya no es seguro que viva sola, ni siquiera con empleada doméstica. Necesita cuidados especializados, preferiblemente en una institución diseñada para personas con deterioro cognitivo. ¿Qué tan grave es? Por ahora es leve, pero este tipo de condiciones siempre empeoran con el tiempo. Es mejor actuar rápido antes de que la situación se vuelva más complicada.
Cuando Valeria y el falso doctor se fueron, doña Elvira se quedó sentada en su sillón viendo al vacío. Sofía. El doctor dice que estoy perdiendo la memoria, que ya no es seguro que viva aquí. Señora, ese hombre no es un doctor de verdad. O si lo es, está mintiendo sobre su condición. ¿Por qué iba a mentir? Porque Valeria lo pagó para que dijera lo que ella quería escuchar. Sofía, no digas esas cosas. Valeria haría algo así. Pero por dentro yo sabía que sí lo haría. Lo había visto en sus ojos, lo había escuchado en sus conversaciones telefónicas. Valeria era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Esa noche, después de que doña Elvira se durmió, revisé las grabaciones que había estado haciendo en mi celular. Tenía evidencia de las mentiras de Valeria, de sus manipulaciones, de cómo había logrado confundir a doña Elvira y preocupar a don Fernando. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba algo que fuera tan claro, tan obvio, que don Fernando no pudiera ignorarlo. Mi oportunidad llegó 2 días después. Don Fernando tuvo que viajar a Córdoba por una emergencia en una de sus obras. Iba a estar fuera 4 días. Valeria aprovechó inmediatamente. Perfecto, le dijo por teléfono mientras yo lavaba los platos. 4 días son suficientes para convencerla de que acepte la residencia voluntariamente. Cuando regreses, ya todo estará decidido. El mismo día que don Fernando se fue, Valeria llegó con cajas de cartón. Sofía, ayúdame a empacar las cosas más importantes de doña Elvira. El lunes viene una ambulancia especializada para trasladarla a la residencia Jardines de Belgrano. ¿El lunes? ¿Tan pronto? Ya no podemos perder más tiempo. El doctor Rivas dice que su condición puede empeorar rápidamente. Es mejor que haga el cambio ahora mientras todavía está relativamente lúcida. ¿Doña Elvira ya sabe? Claro que sabe. Hablamos ayer y aceptó que era lo mejor para todos. Pero cuando fui al cuarto de doña Elvira, la encontré llorando sobre una foto de su esposo. Señora, ¿es cierto que el lunes se va a la residencia? Valeria dice que ya no tengo opción. Dice que Fernando ya firmó todos los papeles, que ya pagó el primer año por adelantado. ¿Pero usted quiere irse? ¿Importa lo que yo quiera? Soy una vieja enferma que ya no puede cuidarse sola. Usted no está enferma, señora, y no es vieja. Tiene 75 años, pero está fuerte, lúcida, independiente. Pero el doctor dijo. El doctor mintió. Valeria lo pagó para que dijera esas cosas. Doña Elvira me vio con sorpresa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Saqué mi celular y le puse algunas de las grabaciones que había estado guardando. Primero la conversación donde Valeria hablaba por teléfono con alguien pidiendo un reporte médico que diga lo que necesito que diga. Después la conversación donde se burlaba de la vieja loca con sus amigas. Finalmente la conversación donde amenazaba con consecuencias si doña Elvira no cooperaba. Doña Elvira escuchó todo en silencio, con los ojos cada vez más grandes, hasta que empezó a llorar. Dios mío, es peor de lo que pensaba. ¿Cómo puede ser tan cruel? Porque quiere quedarse con todo, señora. Con don Fernando, con la casa, con el dinero. Y usted es el único obstáculo en su camino. ¿Pero qué podemos hacer? Fernando no está. Ya firmó los papeles, ya pagó la residencia. Primero vamos a averiguar si realmente firmó esos papeles. Y si los firmó, vamos a demostrarle la verdad cuando regrese. Esa noche, mientras Valeria dormía en el cuarto de huéspedes, ahora se quedaba a dormir cuando don Fernando no estaba, fui al estudio a buscar los documentos que supuestamente había firmado don Fernando. Los encontré en el escritorio. Eran papeles oficiales de la residencia Jardines de Belgrano con la firma de don Fernando en varios lugares. Pero algo me pareció raro. La firma se veía diferente a la que yo conocía. Tomé una carta que don Fernando había firmado la semana anterior y las comparé. Definitivamente no eran iguales. Tomé fotos de ambas firmas con mi celular. Valeria había falsificado la firma de don Fernando. Al día siguiente, viernes, Valeria intensificó la presión sobre doña Elvira. Suegrita, solo faltan 3 días.
Necesita decidir qué cosas se quiere llevar a su nueva casa. ¿Puedo llevarme la foto de mi esposo? Claro que sí, y algunas joyas, ropa, cosas personales. Pero los muebles, los cuadros grandes, esas cosas se quedan aquí. ¿Y mis plantas, mis rosales? En la residencia tienen jardines muy bonitos, suegrita. Va a tener plantas nuevas, más modernas. Pero esas rosas las plantó mi esposo. Cada una tiene un significado especial. Los recuerdos están en el corazón, no en las plantas. Además, Fernando y yo vamos a renovar completamente el jardín. Va a quedar mucho más elegante. ¿Van a quitar mis rosas? Vamos a hacer algo completamente nuevo, más contemporáneo, más sofisticado. Vi cómo doña Elvira se desplomaba en su sillón. No era suficiente con sacarla de su casa. Valeria también quería borrar todos los rastros de su vida, de su matrimonio, de sus recuerdos. Valeria, dije sin poder contenerme. Esas rosas son muy importantes para doña Elvira. No podrían dejar aunque sea algunas. Valeria me volteó a ver con ojos de furia. ¿Desde cuándo la empleada opina sobre las decisiones de la familia? Tu trabajo es limpiar y cocinar, no meterte en asuntos que no te importan. Es que yo también quiero mucho a esas rosas. He ayudado a cuidarlas durante 2 años. Pues va siendo hora de que busques otro trabajo. Cuando Fernando y yo nos casemos, vamos a necesitar empleados más profesionales. Tal vez una agencia especializada en servicio doméstico de lujo. ¿Me está corriendo? Te estoy avisando que las cosas van a cambiar. Después de la boda, esta casa va a ser muy diferente, más exclusiva, más refinada. Vas a necesitar más preparación, más educación para poder trabajar en un ambiente así. Esa noche, después de cenar, escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín. Pensó que no había nadie cerca, pero yo estaba regando las plantas desde la ventana de la cocina. No, no, no. El plan está perfecto. El lunes la vieja se va al geriátrico. Fernando regresa el jueves y ya va a encontrar el hecho consumado. Va a estar triste unos días, pero después se va a dar cuenta de que fue lo mejor. ¿Y la empleada? Preguntó la voz del otro lado. Esa es la primera que se va. Sabe demasiado. Ha visto demasiado. Además ya no la necesitamos. Sin la vieja en la casa no hay mucho que limpiar. ¿Crees que Fernando no sospeche nada? Sospechar que su mamá está senil. El doctor lo confirmó. Los papeles están firmados. Todo está legal y médicamente justificado. Y si la vieja se arrepiente en el último momento, ya no puede hacer nada. Una vez que esté en la residencia, va a tener que quedarse allá, quiera o no. Es muy difícil sacar a alguien de esas instituciones una vez que están adentro. ¿Y las joyas, los cuadros caros? Valeria se rió con maldad. Todo se va a quedar aquí. Obviamente, cuando yo sea oficialmente la señora de esta casa, todo va a ser mío. Los diamantes de la vieja, las antigüedades, hasta las acciones de la empresa que tiene a su nombre. ¿Fernando tiene acciones a nombre de su mamá? Un montón. Su papá le dejó 30% de la empresa a ella. Pero cuando esté en el geriátrico va a tener que firmar un poder notarial para que Fernando maneje todo. Y yo voy a ayudarle a Fernando con esa responsabilidad tan pesada. Ahí estaba la verdad completa. Valeria no solo quería la casa y el matrimonio con don Fernando, también quería las acciones de la empresa que le pertenecían a doña Elvira. Era un plan perfecto, sacar a la señora de la casa, apropiarse de todo lo que tenía y quedar como la esposa abnegada que ayudó a su esposo con las decisiones difíciles. Esa grabación era la prueba que necesitaba. Ya no era solo manipulación emocional, era un plan criminal para robar el patrimonio de una anciana indefensa. El sábado por la mañana decidí que tenía que hacer algo drástico. No podía esperar a que don Fernando regresara el jueves. Para entonces doña Elvira ya estaría en la residencia y sería mucho más difícil sacarla. Llamé al hotel en Córdoba donde se estaba quedando don Fernando. Bueno, don Fernando, soy Sofía. Disculpe que lo moleste, pero es una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi mamá? Su mamá está bien físicamente,
pero tengo que decirle algo muy importante. Valeria está planeando llevársela el lunes a una residencia de ancianos sin que usted esté presente. Hubo un silencio largo. Sofía, ¿de qué hablas? Yo no autoricé ningún traslado para el lunes. Ella dice que usted ya firmó todos los papeles y ya pagó por adelantado. Eso es imposible. Yo no he firmado nada. Don Fernando, sé que va a sonar increíble, pero tengo grabaciones donde Valeria admite que está mintiendo sobre la condición de su mamá. También tengo pruebas de que falsificó su firma en los documentos. Otro silencio largo. Sofía, ¿estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Totalmente segura, señor. Valeria ha estado planeando esto desde hace meses. Quiere sacar a doña Elvira de la casa para quedarse con todo. El matrimonio con usted, la casa, las joyas y hasta las acciones de la empresa que están a nombre de su mamá. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego? Usted no tenía manera de saber, señor. Valeria es muy inteligente para engañar. Voy para allá inmediatamente. Llego en la madrugada. Mientras tanto, no dejes que se lleven a mi mamá pase lo que pase. Cuente conmigo, don Fernando. El domingo por la noche fue la noche más larga de mi vida. Valeria había llegado temprano para ayudar con los últimos preparativos. Había empacado casi todas las pertenencias personales de doña Elvira en cajas. Solo le iba a dejar llevar una valija pequeña con lo más indispensable. Mañana temprano viene la ambulancia especializada, le dijo a doña Elvira durante la cena. Van a ser muy cuidadosos con usted. Tienen enfermeras especializadas en traslados de adultos mayores. ¿Una ambulancia? ¿No puedo ir en el coche normal? Es más seguro en ambulancia, suegrita, por si le da algún ataque de nervios o algún problema durante el viaje. Doña Elvira se veía derrotada, resignada. Ya no lloraba, ya no protestaba. Había aceptado que su vida como la conocía había terminado. Pero yo sabía que don Fernando estaría llegando en pocas horas. Solo tenía que evitar que se llevaran a doña Elvira hasta que él llegara. A las 5 de la mañana llegaron la ambulancia y 2 enfermeros con una camilla. También vino el doctor Rivas con una carpeta llena de papeles. Valeria estaba eufórica. Buenos días. Todo está listo. La paciente está despierta y cooperando. Pero justo en ese momento escuchamos el ruido de un auto llegando a toda velocidad. Don Fernando había regresado. Don Fernando entró a la casa como un huracán. Tenía los ojos rojos de no haber dormido durante el viaje de regreso, la ropa arrugada y la cara de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira terrible. ¿Qué es todo esto?, gritó al ver la ambulancia, los enfermeros, las cajas empacadas. Valeria se quedó paralizada por unos segundos, pero rápidamente trató de recuperar el control. Fernando, mi amor, ¿qué haces aquí? Se suponía que regresabas hasta el jueves. Terminé mis asuntos antes de tiempo y menos mal, porque llegué justo a tiempo para evitar este atropello. ¿Atropello? No entiendo de qué hablas. Estamos trasladando a tu mamá a la residencia como habíamos acordado. Nosotros nunca acordamos nada y mucho menos acordamos que la trasladaran en mi ausencia. El doctor Rivas trató de intervenir. Señor Navarro, entiendo su preocupación, pero su madre necesita cuidados especializados urgentemente. Cada día que pasa sin supervisión médica adecuada pone en riesgo su salud. ¿Y usted quién es? Soy el doctor Gustavo Rivas, especialista en geriatría. Evalué a su madre la semana pasada y confirmé que presenta síntomas claros de deterioro cognitivo. Don Fernando se veía confundido. Las mentiras de Valeria habían sido tan elaboradas, tan convincentes, que incluso ahora que sabía la verdad le costaba trabajo procesarla completamente. Fue entonces cuando saqué mi celular. Don Fernando, ¿quiere escuchar las grabaciones que le dije? Valeria se puso pálida. ¿Qué grabaciones? Las grabaciones donde admites que estás mintiendo sobre la condición de doña Elvira. Sofía, no sé de qué hablas. Creo que el estrés te está afectando. Pero don Fernando ya me estaba haciendo señas de que pusiera las grabaciones.
La primera fue la conversación telefónica donde Valeria pedía a un reporte médico que dijera lo que necesitaba que dijera. El doctor Rivas se puso todavía más pálido que Valeria. La segunda fue la conversación donde Valeria se burlaba de la vieja loca con sus amigas y hablaba de cómo iba a convencer a don Fernando de que internara a su madre. La tercera fue la conversación del viernes por la noche, donde Valeria explicaba todo su plan: sacar a doña Elvira de la casa, apropiarse de sus joyas y acciones y quedar como la esposa abnegada. Don Fernando escuchaba cada grabación con la cara cada vez más roja de coraje. Cuando terminó la última grabación, había lágrimas de rabia en sus ojos. ¿Es esto cierto, Valeria? ¿Todo esto es cierto? Valeria trató una última mentira desesperada. Fernando, mi amor, esas grabaciones están editadas. Sofía las manipuló para hacerme quedar mal porque está celosa de nuestro amor. Editadas, Valeria, reconozco tu voz perfectamente y reconozco las cosas que dices. Son exactamente las mismas cosas que me has estado diciendo durante meses. Pero yo solo quiero lo mejor para tu familia. Tu mamá realmente necesita cuidados especiales. Mi mamá está perfectamente bien. Tú la convenciste de que estaba enferma. Tú pagaste a este charlatán para que mintiera sobre su condición. El doctor Rivas aprovechó la confusión para tratar de escapar. Yo tengo que irme. Esto es un malentendido. Usted no se va a ninguna parte, gritó don Fernando. Van a explicarme exactamente cómo funciona su esquema de extorsión. Pero el doctor y los enfermeros ya estaban corriendo hacia la puerta. Subieron a la ambulancia y se fueron a toda velocidad. Valeria se quedó sola, acorralada, con todas sus mentiras expuestas. Fernando, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Escuché todo. Escuché cómo planeaste robarle a mi madre. Escuché cómo te burlaste de ella. Escuché cómo me manipulaste durante meses. Era por nuestro bien, por nuestro futuro. Nuestro futuro. No hay ningún futuro entre nosotros. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Fernando, recapacita. Soy la mujer que amas. Llevamos un año de relación. No puedes tirar todo a la basura por una empleada chismosa. No es por Sofía, es por lo que eres. Es por lo que intentaste hacerle a mi madre. Don Fernando subió corriendo las escaleras para ver a doña Elvira. La encontró sentada en el borde de su cama, todavía en pijama, abrazando la foto de su esposo. Mamá, se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar. Perdóname, mamá. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no verte, por no escucharte, por casi dejarte sola. Doña Elvira le acarició la cabeza como cuando era niño. Ya pasó, mi hijo. Ya pasó todo. No, no ha pasado. Tengo que compensarte por todo el daño que te hice, por haber dudado de ti, por haber creído las mentiras de esa mujer. Fernando, tú no sabías. Valeria es muy inteligente para engañar. Pero debía haber visto las señales. Debía haber notado cómo cambiaste, cómo te pusiste triste. Debía haber escuchado cuando me decías que algo no estaba bien. Doña Elvira volteó a verme. Sofía fue la que me salvó. Ella fue la única que vio la verdad cuando todos estábamos ciegos. Don Fernando se levantó y me volteó a ver. Sofía, tú salvaste a mi familia. No sé cómo agradecerte. No tiene que agradecerme nada, don Fernando. Solo quería proteger a doña Elvira. Sí, tengo que agradecerte y lo voy a hacer. Mientras tanto, en la planta baja, Valeria todavía estaba tratando de llevarse algunas de las joyas de doña Elvira que había empacado para el traslado. Esas joyas se quedan aquí, gritó don Fernando cuando la vio con un collar de diamantes en la mano. Me las regaló doña Elvira. Son mías. Mi madre nunca te regaló nada. Las estás robando. Don Fernando le quitó el collar y también revisó la cartera que llevaba Valeria. Adentro encontró varios anillos, aros y hasta algunas acciones de la empresa que habían estado guardadas en la caja fuerte. ¿También ibas a robar las acciones? No estoy robando nada. Doña Elvira me dio un poder notarial para manejar sus asuntos.
Muéstrame ese poder notarial. Valeria no pudo mostrar nada porque nunca había existido tal documento. Vete de mi casa ahora mismo y si te vuelvo a ver cerca de mi madre o de mi familia, llamo a la policía. No puedes hacerme esto. Llevamos un año juntos. Íbamos a casarnos. Llevamos un año donde tú me estuviste mintiendo y manipulando. Nunca me amaste. Solo querías mi dinero. Fernando, por favor, te amo. Si me amaras, nunca habrías tratado de lastimar a mi madre. Valeria trató un último recurso desesperado. Se tiró al suelo y empezó a llorar dramáticamente. Por favor, no me dejes. Sin ti no tengo nada. No tengo a dónde ir. Pero don Fernando ya no le creía nada. La había visto actuar durante un año entero. Sabía que hasta sus lágrimas eran falsas. Tienes 15 minutos para sacar tus cosas personales de esta casa. Solo tu ropa y tus objetos personales. Todo lo demás se queda aquí. No es justo. Gasté un año de mi vida contigo. Gastaste un año de tu vida engañándome. Y yo gasté un año de mi vida creyéndote. Estamos a mano. Valeria subió a empacar sus cosas, pero don Fernando la siguió para asegurarse de que no se llevara nada que no fuera suyo. Efectivamente, trató de llevarse un reloj caro que supuestamente don Fernando le había regalado, pero él no recordaba haber regalado ningún reloj. Ese reloj era de mi papá. Se queda aquí. Cuando Valeria terminó de empacar, don Fernando la acompañó hasta la puerta. Espero que encuentres la felicidad en algún lado, Valeria, pero lejos de mi familia. Esto no se va a quedar así, Fernando. Vas a arrepentirte de haberme tratado así. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy advirtiendo que cometes un error muy grande. El error muy grande lo cometí cuando decidí confiar en ti. Después de que Valeria se fue, la casa se quedó en un silencio extraño, como cuando pasa una tormenta y finalmente sale el sol. Don Fernando, doña Elvira y yo nos quedamos en la sala tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Cómo pude ser tan tonto?, se lamentaba don Fernando. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Hijo, Valeria es muy inteligente para manipular. Te dijo exactamente lo que querías escuchar. Pero, ¿qué quería escuchar? ¿Que mi propia madre estaba loca? No, querías escuchar que había alguien que se preocupaba por ti, que te entendía, que quería construir un futuro contigo. Eso es lo que todos queremos escuchar. Pero, ¿a qué precio, mamá? Por poco y te saco de tu propia casa. Lo importante es que no pasó. Sofía nos salvó a todos. Don Fernando me volteó a ver. Sofía, desde ahora ya no eres solo la empleada de esta casa. Eres parte de nuestra familia. Siempre me he sentido parte de la familia, don Fernando. Pero ahora es oficial. Y como parte de la familia quiero ofrecerte algo. ¿Qué cosa, señor? Estuve pensando durante todo el viaje de regreso. Quiero hacer algo para compensar el daño que casi causé. Algo que ayude a otras personas como mi mamá, que están en riesgo de ser abusadas por familiares o cuidadores sin escrúpulos. ¿Qué tiene en mente? Voy a comprar un terreno aquí mismo en Recoleta. Voy a construir un centro de día para adultos mayores. Un lugar donde personas como mi mamá puedan pasar el día, hacer actividades, socializar, pero sin tener que dejar sus casas. Doña Elvira se emocionó mucho con la idea. En serio, mi hijo, completamente en serio. Le vamos a poner Centro de Día Doña Elvira Valdés, en honor a ti, mamá. Y quiero que tú seas la directora honoraria. ¿Y yo qué voy a hacer de directora? No sé nada de administrar centros. ¿Sabes lo más importante? ¿Sabes cómo tratar a las personas con amor, con respeto, con dignidad? Eso no se aprende en ninguna universidad. ¿Y qué va a pasar conmigo?, pregunté. Tú vas a ser la subdirectora, la mano derecha de mi mamá. Van a trabajar juntas para crear un lugar donde ningún adulto mayor se sienta solo, abandonado o inútil. No podía creer lo que estaba escuchando. En serio, don Fernando, completamente en serio. Vas a tener un salario mucho mejor,
vas a poder mandar más dinero a tu familia en Salta y vas a estar haciendo algo que realmente importa. ¿Y yo voy a poder seguir viviendo aquí?, preguntó doña Elvira. Por supuesto, mamá, esta es tu casa para siempre. Nadie te va a sacar de aquí nunca más. Pero Valeria no se dio por vencida tan fácilmente. Durante las siguientes semanas trató de causar problemas de diferentes maneras. Primero llamó a algunos amigos empresarios de don Fernando tratando de convencerlos de que él había perdido la razón y que estaba bajo la influencia de empleados manipuladores. Fernando internó a su propia madre en un geriátrico, les decía, y ahora la sacó porque una empleada doméstica lo convenció de que yo era la mala de la película. Pero cuando don Fernando les mostró las grabaciones de las conversaciones de Valeria, todos entendieron inmediatamente quién era realmente la manipuladora. Fernando, le dijo su socio más cercano, tuviste mucha suerte de descubrir a tiempo qué tipo de mujer era. Imagínate si te hubieras casado con ella. También trató de hacer escándalos públicos. Llamó a reporteros de revistas de sociales diciendo que tenía una historia explosiva sobre corrupción y abuso en las familias ricas de Buenos Aires. La familia Navarro tiene a la matriarca secuestrada en su propia casa, les decía, la mantienen aislada para controlar su dinero. Pero cuando los reporteros fueron a investigar, se encontraron con una señora de 75 años, perfectamente lúcida, feliz, rodeada de su familia, trabajando emocionada en los planes para su centro de día. ¿Usted se siente secuestrada, doña Elvira?, le preguntó uno de los reporteros. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre. Libre de las mentiras, libre de las manipulaciones, libre de vivir con miedo en mi propia casa. ¿Y qué opina de las acusaciones de la señorita Montes de Oca? Opino que es una mujer muy triste, que trata de lastimar a otros porque ella misma está lastimada. Le deseo que encuentre la paz. Finalmente, Valeria trató de demandar a don Fernando por daños morales y ruptura de promesa de matrimonio. Contrató a un abogado caro y amenazó con hacer pública toda la verdad. Pero cuando el abogado escuchó las grabaciones donde Valeria confesaba sus planes de robar las acciones de doña Elvira, le aconsejó que mejor dejara todo en paz. Señorita Montes de Oca, si este caso llega a los tribunales, usted puede terminar en la cárcel por intento de fraude, falsificación de documentos y extorsión. Mi consejo es que se olvide de toda la situación y trate de reconstruir su vida en otro lado. Un mes después de todo el drama, recibimos noticias de que Valeria había dejado Buenos Aires. Según escuchamos, se había ido a vivir a Rosario, donde había conocido a otro hombre rico. Al parecer había aprendido de sus errores y ahora era más sutil en sus manipulaciones. Pobrecita, dijo doña Elvira cuando nos enteramos. Debe estar muy sola para tener que vivir así, engañando a la gente para conseguir amor. Señora, después de todo lo que le hizo, ¿todavía siente lástima por ella? La lástima no es por lo que me hizo, Sofía, es por lo que se está haciendo a sí misma. Vivir de mentiras no puede ser una vida feliz. Mientras tanto, nosotros empezamos a construir algo hermoso. Don Fernando compró un terreno hermoso a 3 cuadras de la casa, con árboles grandes, espacio para jardines y una vista preciosa de la ciudad. Aquí va a ir el centro, nos dijo el día que fuimos a ver el terreno por primera vez. Va a tener salones para actividades, una biblioteca, una cocina grande donde puedan preparar comida casera, jardines para plantar vegetales y flores y hasta una pequeña capilla para los que quieran rezar. Doña Elvira se emocionó muchísimo. ¿De verdad cocina grande? Porque me gustaría enseñarles a los abuelitos a hacer empanadas, locro, tamales. Va a tener la cocina más grande y mejor equipada de todo el barrio. Van a poder hacer comida para 200 personas si quieren. Los meses que siguieron fueron los más felices de nuestras vidas. Mientras se construía el centro, doña Elvira y yo empezamos a planear todas las actividades que íbamos a tener, clases de cocina tradicional, talleres de tejido, grupos de tango, círculos de lectura, clases de pintura, hasta un pequeño coro para los que les gustara cantar. ¿Sabes qué, Sofía?, me dijo doña Elvira una tarde mientras revisábamos los planos del centro. Creo que todo lo que pasamos con Valeria tenía un propósito. Tenía que pasar para que pudiéramos llegar hasta aquí. ¿De verdad lo cree, señora? De verdad. Si Valeria no hubiera tratado de sacarme de mi casa, nunca habríamos pensado en crear este lugar. Nunca habríamos entendido que hay muchos adultos mayores que pasan por lo mismo que yo pasé. Tiene razón.
A veces Dios permite que pasen cosas malas para que después puedan pasar cosas buenas. Don Fernando también cambió mucho después de toda la experiencia. Dejó de trabajar tantas horas y empezó a pasar más tiempo en casa. Nunca volvió a hablar de matrimonio o de relaciones sentimentales. Ya tuve suficiente drama en mi vida, nos decía. Ahora solo quiero enfocarme en la familia que tengo y en ayudar a las familias que necesitan protección. 6 meses después inauguramos el Centro de Día Doña Elvira Valdés. Era un lugar hermoso con jardines llenos de flores, salones cómodos y acogedores, una cocina que parecía sacada de un restaurante y hasta una pequeña fuente en el centro del patio principal. El día de la inauguración vinieron más de 100 adultos mayores con sus familias. Muchos de ellos estaban en situaciones similares a la que había vivido doña Elvira. Se sentían como cargas, como estorbos, como personas que ya no servían para nada. Doña Elvira dio un discurso que me hizo llorar. Hace un año, una mujer malvada trató de convencerme de que yo ya no servía para nada, de que era una carga para mi familia, de que mi lugar era en un geriátrico lejos de todo lo que amaba. Todos la escuchaban en silencio absoluto. Durante muchos meses creí que tenía razón. Me sentí inútil, vieja, estorbosa. Creí que mi vida ya no tenía propósito. Pero gracias a mi hija del corazón, Sofía, me señaló con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Mi valor estaba en el amor que podía dar, en la sabiduría que podía compartir, en la familia que podía crear. Todos empezaron a aplaudir. Hoy, a los 75 años, no soy una carga para nadie. Soy la directora de este centro. Soy la abuela adoptiva de todos ustedes. Soy una mujer que convirtió su dolor en propósito. Y quiero decirles algo a todas las familias que están aquí, sus adultos mayores no son una carga, son un tesoro. Son la memoria de su familia, la sabiduría de su casa, el amor que los formó. Cuídenlos. Respétenlos, ámenlos, porque un día ustedes también van a ser adultos mayores y van a necesitar que alguien los cuide con el mismo amor. Después del discurso de doña Elvira, don Fernando tomó el micrófono. Quiero agradecerle públicamente a Sofía Ramos por salvar a mi familia, por enseñarme que la lealtad, el amor verdadero y la justicia son más valiosos que cualquier cosa material. Me hizo pasar al frente. Por eso yo oficialmente quiero adoptarla como mi hermana. Quiero que sepan todos que Sofía no es solo la empleada que se convirtió en subdirectora. Es mi hermana, es la hija de mi madre, es parte de nuestra familia para siempre. No pude hablar por las lágrimas, solo pude abrazar a las 2 personas que se habían convertido en mi familia verdadera. Los siguientes años fueron maravillosos. El centro creció y prosperó. Empezamos con 30 adultos mayores regulares y al cabo de un año ya teníamos más de 100. Tuvimos que expandir las instalaciones 2 veces para poder recibir a todos los que querían venir. Don Fernando siguió expandiendo el proyecto. Abrió 3 centros más en diferentes barrios de Buenos Aires. Contrató trabajadores sociales para que visitaran a adultos mayores en sus casas y detectaran casos de abuso o abandono. Creó un programa de abuelos adoptivos para jóvenes que no tenían abuelos. Sofía, me dijo un día mientras veíamos a los abuelitos del centro bailando en una de nuestras fiestas, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Mejor que todos mis edificios, mejor que todo mi dinero. Esto realmente importa. Yo seguí mandando dinero a mi familia en Salta, pero ahora era mucho más. Mi papá pudo comprarse un terreno pequeño donde sembrar sus vides para él solo, sin tener que trabajar tierras ajenas. Mi hermano Mateo terminó la universidad y se hizo ingeniero agrónomo. Mi hermana Lucía cumplió su sueño de ser maestra y ahora enseña en la escuela primaria de nuestro pueblo. Sofía, me escribió mi mamá en una carta, estamos muy orgullosos de ti, no solo por el dinero que mandas, sino por la mujer en la que te convertiste. Encontraste una familia que te quiere y aprendiste a querer como familia. Una tarde, 5 años después del día en que Valeria trató de llevarse a doña Elvira al geriátrico, estábamos las 2 en el jardín de la casa cuidando las rosas que ya tenían 7 años más. Sofía, me dijo doña Elvira, ¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado conmigo en lugar de casarte y formar tu propia familia? Señora, yo sí formé mi propia familia. La formé aquí con usted y con don Fernando. La formé con todos los abuelitos del centro. Mi familia es grande, es bonita y está llena de amor.
¿Y nunca has pensado en el matrimonio? A veces, pero después pienso en todo lo que tengo aquí, en todo el bien que podemos hacer juntas y me doy cuenta de que soy muy afortunada. No todas las mujeres encuentran un propósito tan claro en la vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, hijita? ¿Qué cosa, señora? Que nunca perdiste tu corazón noble. A pesar de todo lo que pasamos con Valeria, a pesar de todo el mal que viste, nunca te volviste amargada o desconfiada. Sigues creyendo en la gente, sigues ayudando, sigues amando. Es que aprendí de usted, doña Elvira. Usted me enseñó que no importa cuántas personas malas nos encontremos en la vida, siempre va a haber más personas buenas y que nosotros podemos elegir ser de las personas buenas. Una semana después de esa conversación, recibimos una visita inesperada. Era una señora mayor muy elegante, como de 80 años, acompañada de una mujer más joven que obviamente era su nuera. Disculpen, dijo la nuera. Aquí es donde cuidan a los viejitos. Aquí es donde los adultos mayores pasan tiempo con su nueva familia, le respondí. Es que necesito un lugar donde dejar a mi suegra durante el día. Se está volviendo muy, la mujer buscó la palabra correcta, problemática. Miré a la señora mayor. Tenía los mismos ojos tristes que había visto en doña Elvira durante la época de Valeria. La misma expresión de resignación, de derrota, de sentirse como un estorbo. Señora, le dije directamente a la abuelita, ¿a usted le gustaría venir a nuestro centro? Yo no sé. Mi nuera dice que soy problemática. Aquí nadie es problemático. Aquí todos son bienvenidos. ¿Le gustaría que le enseñe las instalaciones? La llevé a conocer el centro. Le presenté a doña Elvira y a los otros abuelitos. Le enseñé la cocina donde hacían empanadas todos los jueves, el salón donde tejían y bordaban, el jardín donde cultivaban vegetales, la pequeña biblioteca donde tenían círculo de lectura. Vi cómo su cara se iba iluminando poco a poco. Era como ver florecer una rosa que había estado marchita. ¿De verdad puedo venir todos los días? Puede venir todos los días de la semana si quiere. Este es su segundo hogar. Cuando salimos, la nuera me dijo, ¿cuánto cuesta el servicio completo? ¿Pueden tenerla todo el día? Nuestros servicios son gratuitos, pero no somos una guardería. Es un centro de convivencia. La idea es que las familias se involucren, que pasen tiempo juntas, no que se deshagan de sus adultos mayores. La nuera se molestó. ¿Y entonces para qué sirven? Yo no tengo tiempo de estar cuidando viejitos. Tengo mi trabajo, mis compromisos sociales. Entonces, tal vez este no es el lugar indicado para ustedes. La señora mayor, doña Clara Rojas, se veía muy triste. No se preocupe, le dije en voz baja. Aquí está mi teléfono personal. Si alguna vez quiere visitarnos, aunque sea sola, llámeme. Siempre habrá un lugar para usted. De verdad. De verdad. Usted parece una persona muy especial. Me encantaría que fuera parte de nuestra familia. 2 semanas después, la señora llegó sola en un taxi. ¿Se acuerda de mí? Soy doña Clara. Vine sola porque mi nuera no quería traerme. Claro que me acuerdo. Bienvenida a su casa. Y así, uno por uno, fuimos formando una familia enorme de abuelitos que habían sido rechazados, ignorados o simplemente olvidados por sus propias familias. El centro se convirtió en su refugio, en su hogar del corazón. En el lugar donde sabían que siempre serían bienvenidos. Don Fernando siguió expandiendo el proyecto. Para el 5º aniversario ya teníamos 8 centros en diferentes partes de la ciudad y estábamos planeando abrir centros en Rosario, Córdoba y otras ciudades importantes. ¿Sabes qué, Sofía?, me dijo el día del aniversario. Esto se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginé. Ya no es solo un centro de día, es un movimiento. Un movimiento para cambiar la manera como Argentina trata a sus adultos mayores. ¿Y está contento con el resultado? Más que contento. Estoy orgulloso. Orgulloso de mi mamá, orgulloso de ti, orgulloso de lo que hemos construido juntos. ¿Y nunca se arrepiente de haber corrido a Valeria? Arrepentirme, al contrario, le agradezco. Sin darse cuenta,
ella me enseñó cuál era realmente mi propósito en la vida. Esa noche, el día del 5º aniversario, hicimos una fiesta enorme en el centro original. Vinieron más de 500 abuelitos de todos nuestros centros con sus familias, los trabajadores, los voluntarios, los donadores que nos habían ayudado. El lugar estaba lleno de globos, música, risas, amor y la sensación de que habíamos construido algo realmente importante. Doña Elvira, que ahora tenía 80 años, pero seguía siendo la directora más enérgica que he conocido, se levantó para dar un discurso. Hace 5 años, en esta misma fecha, inauguramos este centro con un sueño: crear un lugar donde ningún adulto mayor se sintiera solo, abandonado o inútil. Todos la escuchaban con atención absoluta. Hoy puedo decir que no solo cumplimos ese sueño, sino que lo superamos. No solo creamos un lugar, creamos un movimiento. No solo ayudamos a algunos adultos mayores, cambiamos la manera como toda una ciudad piensa sobre el envejecimiento. Pero lo más importante que aprendimos en estos 5 años es que la familia no se forma solo con la sangre, se forma con el amor, con la lealtad, con el cuidado mutuo, con la decisión diaria de elegir estar juntos. Me señaló con lágrimas en los ojos. Mi hija Sofía no lleva mi sangre, pero es más mi hija que si hubiera nacido de mi vientre. Mi hijo Fernando no solo es mi hijo biológico, sino mi compañero en esta misión de crear un mundo más amable para los que envejecemos. Y todos ustedes, señaló a los cientos de abuelitos que llenaban el salón, no son solo usuarios de nuestros servicios, son mi familia extendida, son los abuelos de mis nietos imaginarios, son la prueba de que el amor no tiene límites cuando decidimos abrir el corazón. Todos empezaron a aplaudir, pero doña Elvira levantó la mano pidiendo silencio. Quiero terminar con una reflexión. Hace 5 años, una mujer malvada trató de convencerme de que mi vida ya no tenía valor. Hoy, a los 80 años, puedo decir que mi vida nunca ha tenido tanto valor como ahora, porque ahora no solo vivo para mí, vivo para todos ustedes y ustedes viven para mí. Esa es la definición real de familia. La ovación duró 5 minutos. Había gente llorando, gente abrazándose, gente celebrando el milagro de haber encontrado una familia donde menos lo esperaban. Don Fernando tomó el micrófono después de su mamá. Antes de terminar esta celebración, quiero hacer un anuncio importante. Todos se quedaron en silencio esperando. La semana que viene vamos a empezar la construcción de nuestro centro más ambicioso hasta ahora, un complejo de 50,000 metros cuadrados que va a incluir no solo espacios de convivencia, sino también un hospital geriátrico, una universidad para adultos mayores y residencias asistidas para los que sí necesiten cuidados especiales, pero no quieren perder su dignidad. La multitud empezó a aplaudir otra vez. Pero lo más importante de este anuncio es que este nuevo complejo se va a llamar Centro Integral Sofía Ramos, en honor a la mujer que salvó a nuestra familia y que nos enseñó a todos el verdadero significado del amor incondicional. Me quedé sin palabras. Un centro con mi nombre. Mi nombre en un lugar que iba a ayudar a miles de personas. Don Fernando, yo no merezco. Mereces eso y mucho más. Sin ti nada de esto existiría. Sin tu valor, sin tu lealtad, sin tu amor, mi mamá estaría en un geriátrico, yo estaría casado con una mujer que no me amaba y miles de adultos mayores seguirían sintiéndose como cargas inútiles. No pude hablar, solo pude llorar de felicidad y abrazar a las 2 personas que habían cambiado mi vida para siempre. Esa noche, después de la fiesta, después de despedir a todos los invitados, después de limpiar y cerrar el centro, nos quedamos los 3 solos en el jardín de la casa, igual que tantas noches anteriores. ¿Se acuerdan?, dijo doña Elvira. Cuando Valeria dijo que iba a arrancar cada rosa de este jardín. Jamás imaginé que esas flores serían testigos de nuestra victoria. Nos quedamos en silencio, el aire fresco de la noche acariciando los rosales que ya llevaban casi una década floreciendo. ¿Recuerdas, Sofía?, preguntó doña Elvira con una leve sonrisa. Me decías que ningún puñado de espinas podía detener una rosa verdadera. Y así fue, señora, respondí tomando su mano con cariño. Cada pétalo que vimos caer solo sirvió para hacernos más fuertes. Fernando, a nuestro lado, colocó un brazo sobre nuestros hombros. Gracias a las 2 volví a creer en el poder del amor y de la lealtad. Y hoy aquí, con miles de rosas en nuestro centro, confirmo que nuestra familia, la de sangre y la del corazón, está más unida que nunca. Bajo la luna sellamos aquella noche con un brindis de café con leche, justo donde todo había comenzado.
Y mientras brillaban las luces del Centro Integral Sofía Ramos al fondo, supimos que la flor más bella de todas era la esperanza misma, la que florece aún en los jardines más inesperados.